La palabra que les traigo en esta noche, que el Señor me ha regalado, la he titulado la culpabilidad. La culpabilidad es algo que desde el Génesis hasta el Apocalipsis está. Vemos cómo la culpabilidad toca al niño, toca al joven, toca al adolescente, toca al rico y toca al pobre. Nos pasa a todos. Y este tema hace mucho tiempo ha martillado o ha tocado mi corazón, porque cuando en usted hay culpabilidad, usted no puede ser feliz. Cuando en usted hay culpabilidad, usted vive triste, angustiado y amargado. La culpabilidad es algo como lo que estamos viendo en la pantalla, algo que te acusa constantemente, algo que tú estás tranquilo y puedes estar en el medio de mucha gente y esa culpabilidad llega allí a tocarte. Es como la conciencia. La conciencia no se deja sobornar, la conciencia no se deja comprar y puedes estar muy contento, muy alegre, pero cuando llega ese algo que tú hiciste mal, que obraste mal, que de pronto robaste, que hiciste de pronto tantas cosas, así puedas estar en la fiesta más alegre, de una se te tira el momento. Y entonces por eso hoy quiero compartirles algo que el Señor me ha regalado. Recuerdo que cuando trabajaba en una empresa me mandaron con un compañero a trabajar y yo estaba laborando. Cuando lo miré, el compañero estaba de esta manera. Y yo veía que él no se movía. Yo veía que él estaba ahí quieto. 5 minutos, 10 minutos, mucho rato. Y me fui y le dije, ¿qué te pasa? Entonces me dijo, lo que sucede es que hace años yo cuidaba una finca y resulta que un día iba con mi niña del pueblo a mi casa y en ese trayecto un hombre me salió al encuentro. Este hombre me amenazó, se me le robó la cicla a mi niña. Yo lo dejé que se fuera, pero yo dije, esta persona, este hombre tiene que volver, porque la vio fácil y volverá. Creo que a los 8 días el hombre viene solo, el amigo mío, y le sale al encuentro la misma persona. Y entonces le dijo, ¿qué? ¿Me vas a volver a robar? ¿Hoy me vas a volver a robar? Él me dice que él sacó el revólver de la hacienda que cuidaba. Y que ese hombre cuando vio que él le sacó el revólver y se lo puso, se le arrodilló y le decía, no me vaya a matar, no me vaya a matar. Él dice que no tuvo compasión y lo mató. Lo cogió, lo arrastró. Miren todo lo que hizo aquella persona. Lo arrastró, lo metió allí a donde estaba el monte. Por la noche salió donde había quedado aquel cadáver. Se lo montó en los hombros. Lo sacó y lo tiró a un caño. Al otro día el hombre salió a montar en cicla y resulta que vio a aquel hombre que él había asesinado, que había arrastrado, que lo había cargado en sus hombros, que lo había tirado a un zanjón y allá estaba. Llamó la policía, mira, yo soy una persona que monto cicla y por aquí vi Y fin, se llevaron el muerto, no se dieron cuenta, pero sobre él decía que eso no lo dejaba tener tranquilidad. Había una culpabilidad sobre él que lo perseguía día y noche, día y noche. Y como les compartí ahora, la culpabilidad llega y en el momento en que tú estás o puedes estar más tranquilo,
te comienza a atormentar, comienza a dañarte el momento. Quiero leerles unos pasajes de la Biblia que Dios me ha regalado. Y te puedo comprobar de que desde Génesis hasta el Apocalipsis está lleno de la conciencia que acusa o de la culpabilidad que llega y muchos arrastran. Y de pronto ese mensaje puede ser para usted. Podría ser para usted. Amén. En el libro de San Juan, capítulo 8, versículo 7, es una historia muy conocida. Está hablando de que Jesús un día estaba predicando, como decir que estuviera en este lugar. Y podría estar en este lugar en esta noche. ¿Cuántos dicen amén? Y le traen una mujer semidesnuda, la pillaron en el acto de adulterio. En la ley, la Biblia dice, la ley de Moisés, que tales mujeres había que apedrear, y los hombres también. Le trajeron solamente la mujer. Jesús estaba ahí predicando. Podría ser que la entraran ahorita en este lugar, así parecido. Y entonces se la trajeron y le dijeron: mira, Jesús, esta mujer fue sorprendida en el acto del adulterio. Moisés dijo que había que apedrearla. A Jesús lo estaban colocando entre la espada y la pared. Si él decía no le hagan eso, estaba yendo en contra de la ley de Moisés. El ir en contra de la ley de Moisés era algo fatal. Si él decía háganle, apedréenla, y estaba yendo contra sus enseñanzas del amor, del perdón. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Juan 8:8 dice: e inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. La Biblia dice que desde el más chico hasta el más postrero, que todos se fueron porque la conciencia comenzó a redarguirlos. La culpabilidad llegó a ellos y no podían estar, como dijo Jesús, libres de pecado. Yo podría preguntar en esta noche: ¿alguno de aquí que está en este lugar podría alzar la mano y decir: yo no he cometido errores, yo no he cometido fallas, yo estoy listo para tirar la primera piedra? ¿Alguno? En Génesis capítulo 3, versículo 7 dice: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles. Tremendo, porque dice que ellos se escondieron. Cuando usted y yo la embarramos, cuando somos culpables de algo, nos escondemos. Hay ese sentido de miedo. Adán y Eva, la historia no lo dice, pero era un encuentro constante con Dios. Dios les hablaba, de pronto les decía: siembren esa matica, ¿por qué no hacen ese jardín allí? Se paseaba, la Biblia dice que él se paseaba por el huerto del Edén cada día, cada momento. Pero un día desobedecieron al Señor.
Dios les había dicho, todos conocemos la historia, coman de este árbol, del de allá, del de allí, pero no me vayan a tocar este. Lo hicieron, desobedecieron el mandamiento, la palabra de Dios. Y cuando uno desobedece el mandamiento, la palabra de Dios, se crea en nosotros ese sentido de culpabilidad. Los que verdaderamente amamos a Dios, los que verdaderamente tenemos como ese deseo de servirle, ese deseo y ese anhelo de decirle, Señor, aquí está mi vida, como cuando uno llega arrepentido a los pies del Señor y le dice, Señor, yo no te quiero fallar. Eso pasaba con Adán y Eva. En Eclesiastés capítulo 7, versículo 29 dice, he aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Concluyendo esto que le estoy comentando, sencillamente Dios nos hizo a nosotros perfectos, nos hizo a nosotros correctos, pero dice la Biblia que nosotros buscamos muchas perversidades. Nosotros comenzamos a desviarnos del camino de Dios. Y como les compartía, al yo desviarme, del camino de Dios, viene la conciencia, la culpabilidad, y entonces todo comienza a crearse un caos dentro de mi vida. ¿La gente lo ve? No. ¿La culpabilidad se ve? No se ve. Pero el que la vive, pero el que la lleva día tras día, vive con ese tormento a toda hora. Yo recuerdo que yo era un niño y yo era bueno, pero comencé a mezclarme como cada uno cuando estamos creciendo, nos vamos mezclando con una cosa, con la otra, y nuestro camino se va torciendo fuera de la voluntad de Dios. Y por no conocer del Señor, como la mayoría de los que estamos en este lugar, y por no conocer a Dios, yo hice cosas de las cuales le causé mucho daño a mucha gente. Porque yo no conocía a Dios. Me habían enseñado a ir a la iglesia, cada 8 días iba a la iglesia. Recuerdo que en ese pueblito habían unas gradas y aquí estaba el púlpito y yo me sentaba allá. Y cada 8 días iba, pero mi mente era una mente pervertida, mi corazón era un corazón malo, porque donde yo me crié era un lugar de una zona de tolerancia, de prostitución y todo eso. Entonces mi mente comenzó a buscar todo lo que dice allí, todas esas perversiones. Y llegando a la adolescencia, comencé más a mezclarme, y como en estos días compartía el pastor Johan, y cuando Dios llegó como si se fuera metido un guante para sacarme de allá y ponerme así, porque de verdad lo que yo hacía, eso me causaba a mí mismo, me causaba fastidio, me causaba asco. Yo decía, si a mí me ven haciendo estas cosas, ¿qué dirán mis amigos? Por no conocer de Jesús. Recuerdo que en un retiro Dios me mostró todo eso, el daño que le había hecho a personas, el daño que me había hecho a mí mismo, y esa noche lloré y lloré y lloré y lloré, pero yo no conocía a Jesús, y al no conocer al Señor, bueno, había como esa excusa. En el 99 me presentaron a Jesús. Cuando a mí me presentan a Jesús, cuando a mí me dicen que Jesús es el Rey, me dijeron, experimente algo diferente. ¿Verdad? Fui a ese lugar y a mí nadie me dijo que me había perdonado los pecados, nadie. Yo sentí, yo no sé si usted ha sentido y ha tenido ese encuentro con el Señor, que usted siente, hermano, que verdaderamente es una nueva criatura. ¿Cuántos dicen amén? Que verdaderamente han sentido o han tenido ese encuentro con Dios. Que de pronto pueden decir, como dijo el ciego, yo no sé quién es Él, solamente sé que ciego era y ahora veo.
Eso pasó en mi vida en el 99. Y se cumplió esa palabra. Después de haber tenido una conciencia mala y un corazón destruido y que mi mente y que la conciencia, la culpabilidad me persiguiera, descansé, tuve tranquilidad, tuve paz, tuve alegría, algo que no me pudo dar las drogas, que no me pudo dar el alcohol, que no me pudo dar la promiscuidad. Eso me lo dio Jesús de un momento a otro. Yo me enamoré de Jesús, porque Jesús fue, es y será muy bueno. ¿Cuántos dicen amén? Quiero que me acompañen en el Salmo 32:1. Dice el Salmo 32:1 en la versión Reina Valera: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. La palabra bienaventurado quiere decir doblemente bendecido. Yo me sentí plenamente bendecido por Dios de haberme perdonado. En Daniel capítulo 9, versículo 9 dice: de Jehová nuestro Dios es el tener misericordia. ¿Cuántos creen que Él tiene misericordia? Y de la buena. Y el perdonar, aunque contra Él nos hemos rebelado. Contra Él nos rebelamos. Lo sabíamos, no lo sabíamos, pero Dios sembró en nosotros algo que se llama conciencia, y usted y yo sabíamos que muchas cosas estaban mal, y más sin embargo así las hacíamos. Pero Dios perdonó mi vida y yo me sentí libre, como les contaba ahora, me sentí libre, me sentí, como dice la palabra, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, con Él fueron hechas nuevas. Yo comencé a andar con Dios, comencé a evangelizar, ayunaba, estaba en las primeras sillas, estaba con los jóvenes cuando eso estaba joven, y entonces mi vida comenzó a andar tomado de la mano de Dios. Oraba, vigilaba en las noches, hacía como una campaña misionera, y esa era mi vida. Me enamoré de aquel que perdonó mi vida. Eso fue en el 99, les conté, en el siglo pasado. Pero me sorprende que en el 2005 volvió a mi vida la culpabilidad. Me sorprende porque yo estaba ya andando con Jesús. Yo había conocido a Jesús. Yo había conocido quién era Jesús. Yo andaba con Jesús y volvió la culpabilidad a mi vida. Recuerdo que un viernes en la noche le toqué la puerta a la en la puerta de la iglesia al pastor Johan. Estaba un poco desubicado. Yo me congregaba en otro lugar y le dije: pastor, mi situación es esta y esta. Necesito un lugar, necesito una cobertura, necesito un pastor. La iglesia donde venía era una iglesia en ese entonces bastante numerosa. Cuando llegué hace 12 años, donde el pastor Johan, era una iglesia pequeña, eran pocos miembros, pero yo necesitaba un lugar donde congregarme, un lugar donde recibir una cobertura pastoral. Y llegué, le conté mi situación. Él me dijo: si es de Dios, esto permanece, usted dará frutos. Y creo que ha sido de bendición, creo que ha dado frutos, porque hasta el día de hoy me he sostenido en este lugar. Ha sido de gran bendición. Y donde salí tristemente, y yo creo que de pronto inconscientemente en ese lugar, me amenazaron: si tú te vas de este lugar, te irá mal. Si usted se va de este lugar, vendrá esto y esto a tu vida. No lo digo yo, lo dice este libro. No era ni siquiera la Biblia, hermanos. Y yo me comencé a comer todo eso.
Y yo leía la Biblia y la abría y sobre mí estaba lo que yo había dejado en el pasado, nuevamente volvió. Yo volví a tener culpabilidad. Y yo quería recibir como una palabra de consuelo. Y muchos hacemos esto: Señor, háblame. Y hablaba y salía Jeremías, puro juicio. Y Señor, es en la segunda, salía Ezequiel, puro juicio. Yo decía, Dios mío. Y seguí con esa culpabilidad, con esa angustia. Y yo decía, ¿qué pasa con mi vida? Volví a tener dolor. Lo que se había ido volvió. Recuerdo que con el pastor íbamos a predicar a las veredas, a los pueblos. Y yo le contaba mis angustias, mis tristezas. Y él me decía, Duan, Dios no es así, Dios es un Dios de misericordia, usted esto y esto, porque él ha conocido mucha parte de mi vida. Pero yo seguía con esa culpabilidad, yo seguía con ese temor. Yo decía, porque de verdad lo que desafortunadamente me dijeron en ese lugar, me pasó. Y yo decía, fue mi culpa. Yo tuve la culpa en esto. Y aún eso me persiguió por mucho tiempo. Situaciones con mis hijos. Yo decía, por esto, por haber dado este paso. Y la culpabilidad llegaba y llegaba. Pero cuando yo veo a un Dios, hermanos, a un Dios que es lleno de amor, a un Dios que dice en su palabra, y no me lo he inventado yo, dice, el justo cae y no queda para siempre postrado, Jehová lo levanta de su mano derecha. La Biblia dice, 7 veces cae el justo y 7 veces Jehová lo levantará. Por eso yo le decía ahora, de pronto Dios te puede estar hablando a ti en esta noche. De pronto has venido arrastrando con la culpabilidad por situaciones, por cosas que hiciste en el pasado o que hiciste aún andando con Dios. Y eso te atormenta, eso no te deja tener paz, eso no te deja tener tranquilidad. Y llega el adversario y le dice, venga, ¿para qué vas a orar? Si la embarraste. Pero yo me arrepentí, pero vuelves a caer. Y después le dice el adversario, el enemigo, volviste a fallar, volviste a embarrarla, ¿qué vas a levantar las manos? Y de verdad tú le crees a él, porque él es un acusador, dice la Biblia allí en Apocalipsis. Y me encuentro con esta perla tan preciosa aquí en el Salmo 51:8. Es la oración más tenaz y más tremenda que David pudo haber hecho. David la embarró y mire lo que dice: hazme oír gozo y alegría. Yo necesitaba eso. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Y vuélveme el gozo de tu salvación y un espíritu noble me sustente. David fue llamado el dulce cantor de Israel. David tenía una relación con el Señor. Pero David le cometió un error a Dios. Y muy grande, demasiado grande, porque él en ese error hizo cantidad de cosas y el gozo se le había ido. La alegría ya no estaba en David, en un David que aun cuando estaba huyendo
de sus enemigos. Lo único que él decía: quizás Dios me dé la oportunidad nuevamente de ir y adorarle en su templo. Por eso dice la Biblia que David tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Pero la embarró y la embarró del todo. Vuélveme el gozo de tu salvación y un espíritu noble me sustente. Pues bien, mis hermanos, cuando tú vienes a Jesús, tienes una relación con Él, comienzas a andar con Él y haces pacto con Dios: no volveré a fallarte, Señor, no volveré a cometer errores. La Biblia habla que un día Jesús llamó a un hombre que se llamaba Pedro. Pedro comenzó a seguirle, como alguna vez escuché, y yo creo que el testimonio, si a Pedro lo llevaran a las iglesias, era: ¿y usted qué, Pedro? ¿Cuál es su testimonio? Cuéntenoslo. No, pues yo andaba en el mar, tiraba la red, pero un día se apareció Jesús, el Mesías, cambió mi vida y dejé esas redes, ese mundo viejo, la droga, el alcohol, y jamás volví a probar de ese mundo. Yo creo que donde él iba: ¿y qué tal? No, mi vida, yo predico, he visto ángeles, he visto la transfiguración, todo eso. El apóstol Pedro. Pero también cometió errores, como usted y como yo. Pero Jesús es un Dios de oportunidades. ¿Cuántos dicen amén? Si Él no fuera un Dios de oportunidades, usted y yo no pudiéramos estar en este lugar. No podríamos estar en este lugar. Pero el Evangelio son buenas noticias. Allá afuera hay muy malas noticias. Yo veo cómo Job no había hecho nada malo para estar como estaba. Y sus amigos comenzaron, como estaba la imagen ahora, a acusarle, a darle dedo: es que usted pecó, usted hizo esto, usted hizo lo otro, arrepiéntete. Y Job decía: pero ¿qué he hecho yo? Pero el Evangelio son buenas noticias. La Biblia habla en San Juan, capítulo 21, versículo 15. Yo creo que si no estuviera el libro de San Juan, mucho nos perderíamos de esta porción, de este alimento. Solamente está en San Juan. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Le respondió: sí, Señor, tú lo sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Para contarte una breve historia acerca de Jesús y Pedro fue el que dijo: jamás te dejaré. Pedro fue el que dijo: estos te negarán, yo jamás te dejaré. Si es posible, mi vida daré por ti. Jesús le dijo: cállese, Pedro, cállese. Dijo: no, Jesús, es que usted me conoce. Y en él había una seguridad, había una certeza que no lo iba a negar. Y Jesús le dijo: cállese. Y Pedro estaba ahí. Ya todos conocemos la historia. Jesús lo llevan, es apresado, es torturado, pero ahí estaba Pedro. Y le dijeron: usted es un evangélico, ¿y por qué la está embarrando? Yo no soy evangélico, yo no lo conozco. Y alguna vez escuché una oración y repetí esa oración:
donde Jesús le hubiera podido decir: ¿no me conoces? Yo fui el que te sané la suegra. ¿No me conoces? Yo fui el que te alimenté por 3 años. ¿No me conoces? Ese Pedro lo negó. Y me sorprende porque al único que le dice Jesús que si le amaba fue a Pedro. No le dijo a Juan. Y eso me hace acordar de que al que mucho se le perdona, mucho ama. Yo amo a Jesús porque Él me ha perdonado mucho. Y la Biblia dice a través del apóstol Pablo que Él muestra su amor para contigo y para conmigo, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Los carros, cuando los hacen, yo veo que los ponen en una pista y los prueban y no pueden tener ningún error. Si tienen algún error, vuelven a la fábrica. Pero me sorprende porque sin tener errores, siendo casi perfectos, va usted a un almacén y le venden repuestos. Porque sabe que en el camino, en la trayectoria, en el caminar, se puede dañar. Lo que a ti y a mí me ha pasado, a Jesús no le dijo: ay, pero Pedro, ¿usted por qué hizo eso? No, Jesús lo sabía. Jesús lo sabía, y como un día dice la Biblia que fue a casa del alfarero, llegó al profeta Jeremías. En Jeremías capítulo 18 no está, pero en Jeremías capítulo 18 le dijo: ve a casa del alfarero y te mostraré algo. Y la Biblia dice que allí el profeta vio cómo había una rueda y el alfarero trabajaba en la rueda y le daba rueda, y en un momento llegó y ¡pa! La vasija se echó a romper, se partió en pedazos. La Biblia dice que el alfarero la tomó nuevamente, la puso en el molde y comenzó. Y le dijo: así no podré yo hacer una vasija nueva. Si Jesús no te ha desechado hasta el día de hoy y no me ha desechado a mí, es porque aún está trabajando en la rueda. Todavía está ahí, todavía. Y quizás caerás, te levantarás, quizás vendrán tormentas, quizás te vendrán pruebas, y te trabajará y trabajará en ti y en mí. Aunque le hayas dicho: jamás te dejaré, mi vida daré por ti. Aunque ellos te nieguen, yo no te negaré. Pero aunque eso no suceda y pase lo contrario y lo niegues, Él está trabajando ahí. Y en Filipenses 1:6 dice el apóstol Pablo: estando persuadido de esto, estando convencido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Él la perfeccionará. Fuerte, denle el aplauso al Señor. Él la perfeccionará. Él la perfeccionará. La culpabilidad es algo tremendo, pero la gracia del Señor es lo máximo. La gracia del Señor, yo no he visto algo más hermoso. Y con esto que te estoy diciendo, no te digo que te estoy dando libertad para que peques y te acerques a la gracia de Dios. Para nada. Porque si alguna cosa es dura cuando tú amas al Señor, es fallarle a Él. Cuando tú amas a Jesús y sabes que te ha lavado, que te ha limpiado, algo que es duro es fallarle a Dios. Es duro fallarle a Él. Viene la tristeza y viene la angustia, viene el dolor. Pero Él es bueno, mi Jesús es bueno. La Biblia habla del hijo pródigo. Y una vez escuché
esta historia más o menos así del hijo pródigo. Que el hijo llama al padre: Padre, yo sé que te fallé, estoy pasando esta situación, estoy teniendo hambre, angustia, estoy en un país, en una ciudad forastera, y lo único que tengo es agua, masa, comida para marranos, para cerdos, y no la puedo ni siquiera probar. Tú me recibes en la casa, tú me recibes en tu casa. Yo no quiero ser, o yo sé que no merezco ser tu hijo. Hazme un trabajador, un jornalero, hazme un peón y yo estaré allí. Yo he aprendido la lección. ¿Cuántos han aprendido la lección? Yo la he aprendido, dolorosamente la he aprendido. Y el papá le dice: claro, hijo, venga, yo estoy aquí ansioso, yo te espero, yo estoy siempre a la expectativa que tú un día ibas a llegar, me ibas a llamar, ven. Y el hijo le dice: ¿si será que me perdona? Papi, yo sé que yo paso cerca, el tren pasa por la casa. Si me has perdonado, si me vas a dar nuevamente otra oportunidad, que yo vea un pañuelito blanco allá en el Naranjo, donde tú me enseñabas, donde nos recostábamos cuando hacía sol. Yo quiero ver un pañuelo blanco en ese lugar y estar convencido de que tú me has perdonado y que me das otra oportunidad. Y se fue, dijo: sí, yo te pondré un pañuelo blanco. Y se fue aquel joven a la expectativa: sí será, no será. Cuando iba a pasar cerca de aquel árbol donde él había dicho que le pusiera la señal, él iba con un compañero y más bien se agachó y le dijo al compañero: si tú ves un pañuelo blanco allí en ese lugar, en ese árbol, me dices. Él no quería darse de pronto cuenta que el papá no le estaba perdonando. Y el joven le dijo, su compañero: no veo un pañuelo blanco, veo miles de pañuelos blancos, veo miles de pañuelos blancos. Era la gracia del Señor. Ese Jesús hoy nuevamente te está diciendo: yo pongo un poco de pañuelos blancos y te quiero quitar la culpabilidad, te quiero dar ese perdón. Una vez una niña desde un balcón vio como un niño jugaba a su hermanito con unos patos, pero vio cómo cogió con una vara y le pegó al pato y lo mató. La niña comenzó, su hermanita, a verlo. Muchos lo conocen, esta historia. La niñita comenzó: me lava los trastes, o si no, le digo a la abuela que tú mataste el pato. Y siempre mantenía sobornándolo, acusándolo con esa situación: ¿me haces esto o te acuso de haber matado el pato? Dios sabe tus errores. Dios conoce ese pato que tú mataste. Yo no lo conozco. Yo no sé si a alguien yo le puedo estar hablando y puede estar recibiendo esta palabra en esta noche. Dios conoce ese pato que tú mataste. Y entonces la abuelita, viendo la situación, como aquel niño hacía todo por su hermana, le dijo: ¿qué te pasó? Le contó la verdad. Maté el pato. Dijo: esos patos son míos. Y yo te vi cuando mataste el pato.
Jesús te vio y me vio a mí cuando cometimos ese error. Y quizás en esta noche te ha convocado para decirte: yo te quiero quitar esa culpabilidad. Y que toda culpabilidad en esta noche sea llevada a la cruz del madero. Espíritu Santo, mira a tus hijos, a los que tú, mi Jesús, lavaste y limpiaste con tu sangre preciosa. Señor amado, si he traído este mensaje, mi Dios, es porque tú has hablado primeramente a mi corazón. Me has lavado y me has quitado toda culpa, Señor. La Biblia dice que así como el Padre natural se conduele de sus hijos, cuanto más Dios, el Padre, se compadecerá de nosotros. De pronto podría hablarle a alguien que en un tiempo de inmadurez pudo haber tenido un aborto, que dijo: esto va a truncar en mi camino, esto quizás no va a ser bien visto por los demás. Habla con Dios en esta noche. Habla con Dios, porque Él conoce ese pato, el que tú mataste, por el cual el dedo acusador de Satanás te ha dicho: no eres digno de levantar las manos, no eres digno de orar. Y quizás Él te dice: renuncia. Pero hoy Dios te ha convocado a este lugar para decirte: hay muchos pañuelos, hay demasiados pañuelos en mi casa. Por eso Jesús dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Espíritu Santo, toca cada corazón, cada vida. Espíritu Santo, diles a tu pueblo, a tu iglesia: que Jesús es el mismo que le sanó el corazón a Pedro. Es el mismo que quizás abrazó a la mujer adúltera. Espíritu Santo, dile a tu iglesia que con Jesús sí se puede, que aunque esa vasija se haya hecho pedazos, el que comenzó tan buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y hoy, en el nombre de Jesús de Nazaret, todo espíritu de culpabilidad es atada y reprendida, porque la Biblia dice: todos tus pecados fueron echados al fondo de la mar. Perdónate a ti mismo, porque quizás a veces es lo más difícil perdonarnos a nosotros mismos. A veces le decimos: Señor, perdóname esto, lo otro, y Jesús dice: ¿de qué me estás hablando? Si eso ya lo sepulté al fondo de la mar, y allí he dicho: prohibido pescar. Quizás nos encontraremos con David, y
como algún predicador dijo, David, la embarraste, los ángeles dirán, hey, eso quedó en el pasado. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, con Jesús son hechas nuevas. Adórale, adórale. La cruz es recuerdo constante que siempre estarás pensando en mí. Soy amado y puedo amarte con todo mi ser. La cruz es recuerdo constante que siempre estarás pensando en mí. Soy amado y puedo amarte con todo mi ser.